¿Tienes dolor lumbar o eres un profesional de la salud buscando nuevas técnicas? En este vídeo exploraremos juntos cómo aliviar el dolor lumbar con terapia manual. Te mostraremos técnicas paso a paso desde la anatomía del músculo cuadrado lumbar hasta tratamientos miofaciales y movilizaciones articulares. Quédate con nosotros y descubre cómo aliviar el dolor lumbar de manera natural y efectiva. Vamos a empezar. Bueno, anatomía palpatoria del cuadrado lumbar. Sabemos que el músculo cuadrado lumbar se encuentra en esta zona y que se origina en la cresta ilíaca y en los ligamentos iliolumbares, insertándose en la duodécima costilla y en los procesos transversos de L1, L2, L3 y L4. Por lo tanto, primero identificaremos los puntos de referencia óseos de manera que tengamos puntos fijos de referencia. Comenzamos con la cresta ilíaca y sabemos que desde aquí podemos encontrar aproximadamente dónde se encuentra la cuarta vértebra lumbar. Desde aquí podemos contar L3, L2 y L1 y sabemos que en estos procesos transversos se inserta el cuadrado lumbar. Luego tomamos esta otra zona donde encontramos la duodécima costilla y así hemos reducido nuestro campo de acción. Una vez localizada la cresta ilíaca, L1, L2, L3, L4 y la duodécima costilla, sabemos que el cuadrado lumbar se encuentra en esta zona con fibras musculares que se insertan de esta manera y también tiene fibras musculares que se insertan en los ligamentos iliolumbares que se encuentran en esta zona. De esta manera hemos localizado correctamente el cuadrado lumbar y ya podemos palpar su vientre muscular. ¿Cómo podemos confirmar una contracción de este músculo? Sabemos que la acción principal del cuadrado lumbar es inclinar lateralmente la columna vertebral. Entonces, podemos pedir al paciente que eleve la pelvis de esta manera o que incline la columna. De esta forma, al haberlo localizado correctamente, nos damos cuenta de cómo la contracción del músculo cuadrado lumbar ocurre bajo nuestros dedos. Muy bien, entonces ahora el tratamiento miofacial del cuadrado lumbar. Aprovechando los puntos de referencia que ya hemos encontrado, podemos aplicar la técnica de pompage, colocando nuestra mano derecha en la duodécima costilla y nuestra mano izquierda en la cresta ilíaca, de esta manera, con este agarre cruzado. En este punto nos posicionamos bien sobre el músculo y aplicamos este movimiento de distracción, haciendo este movimiento de alejamiento de los dos extremos de inserción del músculo. Esta es una técnica cómoda tanto para el paciente como para nosotros que la aplicamos. También podemos agregar un estiramiento aprovechando las palancas de los miembros superiores e inferiores. Tomamos la pierna homolateral al cuadrado lumbar y la cruzamos sobre la otra, moviendo también la pelvis en diagonal, de esta manera para poner en tensión el cuadrado lumbar. Adicionalmente, pedimos al paciente que levante el brazo así. De esta manera, como vemos, ya hemos puesto en estiramiento el cuadrado lumbar y desde aquí nos reposicionamos de esta manera con las manos cruzadas y hacemos el mismo trabajo de inhibición miofacial, es decir, la misma técnica que hicimos inicialmente. Empujamos hacia abajo, alejando las dos manos, mantenemos unos segundos y soltamos. Entonces empujamos y soltamos. También podemos utilizar esta otra técnica. Agarramos la cresta ilíaca con la mano derecha, nos posicionamos con la mano izquierda en la duodécima costilla y aprovechamos el movimiento de nuestro cuerpo para ejecutar la misma técnica, pero con un agarre diferente. Ahora vamos a ver la anatomía palpatoria del músculo diafragma para luego poder aplicar correctamente las técnicas manuales. Sabemos que el diafragma divide la cavidad abdominal de la cavidad torácica y tiene forma de cúpula, constituido por un vientre muscular en forma de cúpula y un tendón central que se inserta en la columna vertebral. La cúpula diafragmática se inserta desde la séptima hasta la décima costilla y en los cartílagos costales. Sabiendo que el pezón se encuentra aproximadamente en el cuarto o quinto espacio costal, desde aquí bajamos contando 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí tenemos los cartílagos costales correspondientes. Entonces, aquí abajo encontramos el diafragma tanto de este lado como del otro.
El músculo cuadrado lumbar posteriormente se inserta en la columna vertebral. A la izquierda encontraremos los pilares del diafragma, es decir, esos pequeños tendones. El pilar derecho se inserta en T12, L1, L2 y L3, las vértebras lumbares 1, 2 y 3 y el pilar izquierdo se inserta en T12, L1 y L2. Esta es la anatomía del diafragma y sabemos que su acción principal es permitir la respiración. Podemos pedir al paciente que inhale y ver cómo se extiende el abdomen y entra aire en los pulmones. Entonces, tenemos presión positiva y presión negativa. Pedimos al paciente que exhale y en este punto la cúpula del diafragma asciende y de hecho el abdomen tiende a volver a su posición normal. Sabiendo esto, podemos actuar sobre el diafragma aprovechando sus inserciones costales porque desde aquí podemos ver la parrilla costal y el proceso xifoideo de donde parte todo el cartílago costal. Desde aquí podemos apoyarnos de esta manera en la parrilla costal, haciendo también un poco de deslizamiento interno sin estimular la parte abdominal. Entonces, nos posicionamos bien con los pulgares en la parrilla costal. Mantenemos el contacto con la parrilla costal y deslizamos ligeramente hacia adentro. En este punto pedimos al paciente una inspiración y seguimos la expansión de la caja torácica. Al seguir la expiración, hacemos una pequeña presión hacia arriba y tratamos de resistir la relativa bajada de los cartílagos costales. Luego pedimos una siguiente inspiración siguiendo el movimiento y en el momento de la expiración retenemos el movimiento. De esta manera actuamos indirectamente sobre el tendón central del diafragma cuando retenemos la parte costal. Otra técnica que podemos utilizar opuesta a esta, es decir, que estira las fibras del diafragma, se puede aplicar deprimiendo la parrilla costal. Para hacer este paso, me coloco homolateralmente a la parrilla a trabajar, levanto el brazo del paciente para poner en tensión la parrilla costal, me posiciono detrás del paciente, coloco mi mano izquierda en la parrilla costal, pido al paciente una inspiración y esta vez detendremos la parrilla en la expiración. Entonces, seguimos la primera expiración, pero en la siguiente expiración del paciente bloqueamos la parrilla costal. Cada vez que el paciente exhala, bajamos ligeramente con la mano izquierda. Luego, inhalación, bloqueamos y fuera el aire. Después soltamos delicadamente y bajamos el brazo del paciente. Repetimos estas técnicas varias veces según el caso clínico. Tratamiento del diafragma a través de los pilares del diafragma. Esto es muy interesante. Entonces, ¿cómo localizamos los pilares del diafragma? Sabemos que se encuentran debajo de los paravertebrales y la única forma de localizarlos bien es actuar sobre la duodécima costilla y tratar de ir debajo de los músculos paravertebrales. Sabemos que la duodécima costilla nos lleva a la duodécima vértebra. Descendiendo encontramos L1, L2 y L3 y sabemos que el diafragma se inserta en este ramo. Por lo tanto, los pilares están aquí debajo. Pedimos al paciente que apoye sus manos sobre los hombros de esta manera. Nos apoyamos en él y lo sostenemos. Luego hacemos una pequeña flexión hacia adelante. Inclinamos el tronco hacia el otro lado y nos metemos con la mano desde la duodécima costilla hacia las lumbares, empujando en dirección oblicua y contralateral. En ese punto volvemos al paciente hacia nuestro lado para relajar toda la musculatura paravertebral y hacemos una pequeña rotación, sosteniendo al paciente y empujando con el dedo en dirección a los pilares. Repetimos estas pequeñas rotaciones para hacer un trabajo miofacial en el pilar derecho del diafragma en este caso. Obviamente, para realizar la misma técnica en el lado izquierdo, pediremos al paciente que se coloque en el lado opuesto de la camilla. Esta es una técnica que puede provocar algo de dolor, sí, pero es muy efectiva en las lumbalgias. Ahora veremos las técnicas articulares para el dolor lumbar. Realizaremos una movilización de las vértebras lumbares con el paciente en decúbito lateral.
lo que nos permitirá hacer un trabajo de torsión de la zona lumbar para poner en evidencia las apófisis espinosas y hacer un trabajo articular minucioso en las vértebras lumbares. Primero, tomamos la mano derecha del paciente, nos posicionamos con nuestra mano derecha en la zona lumbar y realizamos una rotación del tronco superior. En este punto sentimos que el movimiento ha llegado a esta zona que estamos palpando y nos detenemos. Mantenemos el contacto con las vértebras lumbares y doblamos la rodilla del paciente. Colocamos la otra mano bajo el codo del paciente para bloquearlo con el cuerpo y con la otra mano palpamos todas las apófisis espinosas. Desde aquí localizamos la cresta ilíaca para identificar L4 y desde allí subiendo encontraremos L3, L2 y L1 y descendiendo L5 y S1. Una vez establecida esta posición, podemos realizar este tipo de movilización. Tomamos contacto con la apófisis de L1 con el dedo medio y con el otro dedo medio la apófisis de L2. En este punto, con nuestro cuerpo nos inclinamos sobre el paciente y con la mano inferior traccionamos de esta manera. También podemos usar otra presa. Esta presa resulta más cómoda para nosotros. Colocando el pulgar en la apófisis espinosa de L1, bloqueándola hacia abajo y haciendo este tipo de movimiento de rotación, podemos aplicar la misma técnica. Con una mano bloqueamos L1 y con la otra traccionamos hacia nosotros. Siempre preguntamos al paciente si siente dolor y posteriormente, utilizando la misma técnica, podemos descender y movilizar todas las vértebras lumbares. Lo importante es hacer este tipo de trabajo. Gracias por ver nuestro video sobre el tratamiento del dolor lumbar con terapia manual. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar me gusta al vídeo y dejar tus comentarios abajo. Asegúrate de ver también el vídeo sobre cómo tratar la ciática y el tratamiento del síndrome piramidal. Puedes verlos haciendo clic en las miniaturas laterales. Revisa el enlace en la descripción para ver nuestros cursos y seguir expandiendo tus habilidades. Nos vemos en el próximo vídeo.